Elige bien. Segunda vuelta. Lo primero que es inevitable preguntar, porque se ha convertido en el centro de la discusión, es cuál es es decir, pero no solamente el papel de Guillermo Bermejo, sino cuál es el papel de opiniones como la de Guillermo Bermejo dentro del proyecto del profesor Pedro Castillo. O sea, nuestro proyecto es la constituyente, lo que queremos es hacer una revolución y quedarnos en el poder. O sea, algo así como que finalmente todo esto no es... son instrumentos que se están utilizando para hacer lo que en realidad se quiere, que es instalarse en el poder para no moverse de ahí. Bueno, me estás preguntando la opinión sobre Bermejo, sobre la postura de... Creo que sobre hemos sido cuál es muy el papel claros de nosotros, posturas, ¿no? como la de Bermejo. O sea, Bermejo es congresista electo y miembro de la Comisión Política de Perú Libre, y entiendo que ha sido una de las 4 personas que participó directamente en todo el proceso, por ejemplo, de discusión por la unidad de la izquierda que se frustró en su momento. Y entiendo, y aclárame si no es así, que ha tenido una participación en este proceso también, ¿o no? Mira, te diré que de lo que respecta al equipo técnico, ninguna. Lo que puedo decir, y que ya lo dijo el profesor Castillo, lo mismo lo dijo también la señora Dina Boluarte, lo hemos dicho como Nuevo Perú en todas nuestras redes, lo ha dicho Verónica Mendoza, es que rechazamos cualquier insinuación de perpetrarse en el poder, de atentar contra la democracia, de usar el poder para rendir a la justicia. Ayer el profesor Castillo lo volvió a repetir, volvió a deslindar con esas posiciones en el evento en que se presentó el equipo, ¿no? Y creo que Dina fue acá que lo dijo muy claramente, que eran posiciones individuales de una persona que creo que ni siquiera es militante de ese partido. En todo caso, desde nuestra posición como pero Nuevo sí Perú, como digo, de lo que hemos escuchado y reafirmado, es miembro de la comisión va en política. esa línea, ¿no? Pero es miembro de la comisión Perdón, política, es decir, por supuesto que es miembro del partido, ¿no? Y lo ha representado. Mira, como te digo, en reuniones. En nuestro caso, las conversaciones son institucionales, él no estaba ahí, nosotros hemos sido muy claros en dejar nuestra posición sentada y hemos recibido la misma posición de parte de Perú Libre, ¿no? Así que estamos trabajando en base a esos acuerdos institucionales y a esos compromisos que firmó el candidato, donde dice muy claro que se van a respetar las reglas del juego democrático, ¿no? Acuérdense que Verónica Mendoza y Pedro Castillo firmaron este compromiso por el cambio que está vigente, está en curso y estamos trabajando en torno a ello. Ahora, ¿qué es lo que dicen los detractores de Pedro Castillo? ¿Recuerdan esa famosa entrevista de Jaime Bailey con Hugo Chávez, donde dijo que no iba a hacer exactamente todo lo que hizo después? O sea que, digamos, Pedro Castillo podría comprometerse a cosas que después no va a cumplir, que es algo, digamos, común en los políticos, pero, digamos, en este caso específico, ¿qué garantía tienes de que eso no va a ocurrir? Exitosa. De que los compromisos se suscriban. Perdón, la garantía del pueblo organizado, que está dándole su confianza por 5 años, ¿no? Lamentablemente es la otra fuerza que está en disputa, la que se quedó más de 5 años, y la señora candidata lo reivindica como tal, ¿no? Creo que hay que dar la oportunidad, está en el juego democrático, se está respetando la voluntad popular, que lo ha puesto en segunda vuelta. Yo creo que hay que dar ese voto de confianza, estamos trabajando en torno a ello y vamos a seguir en esa línea, ¿no? Creo que los compromisos están ahí, los antecedentes están ahí, lamentablemente, como digo, más bien del otro lado es donde no se respetaron las reglas y se intentó hasta una tercera reelección, ¿no? Entonces creo que vamos paso a paso y en este momento estamos seguros de que se va a seguir ese marco de respeto a la institucionalidad vigente. Ahora, Máximo San Román ha dicho hace unos minutos 2 cosas. Uno, que lo que está proponiendo la opción del profesor Pedro Castillo es un salto al vacío y es un regreso a algo que ya vivimos y que lo vivimos durante el gobierno militar, es decir, de Velasco Alvarado, que es lo de las estatizaciones, que es lo de cerrar el mercado a las importaciones. Es decir, eso es lo que ustedes proponen,
Porque, Mira, yo también te ¿cuál es la escuchaba antes propuesta, que por estuviera ejemplo? Máximo San Román Sí. y coincidía contigo en que hay que bajarle un poco el tono apocalíptico y a la polarización que se está poniendo, ¿no? Yo escuchaba a Máximo San Román como que ya fuera Perú libre, pues una plaga, ¿no? Y creo que hay que poner las cosas con ponderación, ¿no? Estamos en el marco del juego democrático exponiendo propuestas, ¿no? Él vivió la experiencia del gobierno militar, muchos no la vivimos, somos una generación posterior, que lo que vivimos ha sido el autoritarismo fujimorista y el fracaso de este gobierno, de estos sucesivos gobiernos, porque ha habido una continuidad bien grande ahí de gobiernos que han seguido el mismo modelo económico que ahora ha fracasado, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener esa apertura para mirar los cambios hacia adelante como cambios que favorezcan a la mayoría y no solo a unos cuantos que se lograron privilegiar con las ganancias que hubo en este superciclo de los minerales, por ejemplo, ¿no? Tú también lo decías, hemos tenido superávit fiscal, hemos tenido crecimiento sostenido del PBI, ¿y qué se hizo que no se invirtió en salud, que no se invirtió en educación? Lo que se está proponiendo en el Plan Bicentenario no es un modelo estatista, no es un salto al vacío, son medidas muy sensatas para poder rescatar la economía, ponerla al servicio de la población. Ahorita la gente no tiene empleo, o sea, hay una recesión, hay una crisis económica mundial, ¿no? Entonces yo creo que hay que ponderar las propuestas, hay que bajarle el tono apocalíptico al asunto y discutir seriamente, ¿no? Yo creo que esa es la tarea ahorita en esta semana. Pero para eso, claro, pero por eso ha sido tan complicado este tema, porque en determinado momento yo lo he hablado con el propio profesor Castillo en las 2 veces que lo he entrevistado, porque lo que proponía el ideario y programa de Perú Libre, tú podías interpretarlo como apocalíptico, es decir, o sea, podías sacar conclusiones apocalípticas de ese. Es decir, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la clave de la crisis que tenemos hoy? Y de la evaluación de qué es lo que ha fracasado en estos años. Máximo San Román dice: hemos tenido ingresos, lo que ha fallado es que no hemos sabido gestionar esos ingresos. Lo que faltó fue la reforma del Estado. Porque tenemos, y eso es cierto, un Estado ineficiente y encima corrupto, ¿no? Pero ¿qué es lo que proponen ustedes cambiar? Porque nuestra principal fuente de ingresos está siendo en este momento la exportación de minerales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estatizar las empresas mineras? Mira, a ver, no solamente se trata de gestión del Estado, ¿no? O sea, han tenido 4 gobiernos para hacer cambios, para hacer reformas, porque han seguido la misma línea política, ideológica incluso, ¿no? Yo creo que de lo que se trata aquí es más bien de generar un cambio mucho más estructural que implique una diversificación productiva. Tú lo acabas de decir, hemos estado décadas dependiendo solo de la exportación de minerales. ¿Por qué no diversificamos la economía? Por ejemplo, apoyando, como se dice ahí en este plan también, una segunda reforma agraria que dinamice el campo, que genere empleo. O, por ejemplo, como lo ha dicho el profesor Modesto Montoya, por fin teniendo una tecnología, un avance científico propio. ¿Por qué condenarnos y subordinarnos solamente a exportar materia prima? Creo que estamos en condiciones de hacerlo. Somos un país rico en diversos pisos ecológicos, en fin, ¿no? Creo que ese es el eje de la propuesta: diversificar la economía, dinamizarla, ponerla al servicio de la gente. Yo creo que por ahí va, ¿no? No por hacer esta campaña de estatización, comunismo, como que volviéndonos a la década de los 50, ¿no? Estamos en esa línea y yo creo que el Plan Bicentenario de los 100 días responde a eso, ¿no? Claro, pero por eso te pregunto, o sea, en concreto, por ejemplo, la minería, que es nuestra principal fuente de ingresos, el propio Salvador Allende, siendo un hombre socialista, se refería a la minería como la principal fuente de ingreso, como la caja, de ahí es donde va a salir el dinero para transformar al país, decía en su campaña electoral en los primeros tiempos de su gobierno. Entonces, ya tenemos el mineral, y en este momento ese mineral, que además no entiendo bien eso de la nacionalización, porque según la Constitución el subsuelo es del Estado peruano, o sea, está nacionalizado el subsuelo. El tema es que se entrega en concesión y estas empresas que concesionan y por lo tanto traen dinero y tecnología para sacar el recurso, tienen su utilidad y pagan impuestos y cargos. Exitosa. Entonces, ¿cómo se va a modificar eso? O sea, ¿cuál es la modificación que va a haber en ese sistema que se ha creado?
Mira, primero ¿Qué es lo sobre que usted la propone? minería, efectivamente, yo creo, y creo que ahí coincidimos también desde el Nuevo Perú, aunque toda la primera vuelta y desde antes se nos puso el mote de antimineros y todo lo demás, y también es algo que se lo dijeron mucho a Verónica Mendoza, coincidimos en que la minería es una actividad importante, lo que tiene que haber es una minería primero con responsabilidad social, que esté en armonía, que no vulnere los derechos de las comunidades, ¿no? Como se han impuesto proyectos lamentablemente ahí con el costo social muy alto. Y por otro lado, también asegurando que esta producción del mineral pueda ser favorable a los intereses nacionales, ¿no? Ahorita las transnacionales mineras están obteniendo sobre ganancias muy altas, que no se relacionan además con las inversiones, con la tecnología, ¿no? Están como muy al vaivén del mercado internacional. En el caso de Chile que tú mencionabas, la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado una regalía que llega a superar, llega al 75% si se supera los $4 la libra, ¿no? Entonces nosotros no tenemos ese tipo de cosas porque se ha entregado a las transnacionales el capital, coludidas obviamente con los grupos de poder, ¿no? De lo que se trata es que de los recursos de la nación estén al servicio de los peruanos. Lo mismo con el gas, que tú lo mencionabas, ¿no? Lo que se está proponiendo ahí es poder recuperar esa soberanía de los recursos. Entonces, creo que eso es lo que se está tratando de implementar y sobre todo, como decía, un escenario de crisis mundial, ¿no? Un escenario de crisis donde has visto hasta en Estados Unidos se ha tenido que poner un impuesto hasta para las grandes fortunas, porque hay este momento de emergencia, digamos, ¿no? Es una emergencia que no se veía en décadas. Ahora, el tema, para terminar con el tema de la minería, porque eso es una discusión bien importante también, ¿no es cierto? Y que por lo menos acá en Exitosa la hemos planteado desde hace años, ¿no? Exitosa. Y hemos invitado incluso a representantes de la Sociedad Nacional de Minería y a representantes del empresario minero como Roque Benavides, ¿no? Y lo que ellos decían era que lo que estaba mal en este proyecto no era el sistema tributario. Ustedes dicen, bueno, o el régimen tributario, ¿no es cierto? O la repartición de regalías, que es una cosa que se puede discutir. Él decía que lo que fallaba fundamentalmente es que el dinero que se entregaba por impuestos y por canon era mal utilizado, era utilizado de una manera ineficiente. Y en ese punto hay que darle razón, porque es cierto. O sea, por un momento, deja de lado el tema de la discusión sobre las regalías mineras. Pero el dinero que hemos tenido proveniente de la minería, que han sido cientos de miles de millones de soles, han sido mal utilizados. Y quien lo ha utilizado mal no es solo el gobierno central, han sido los gobiernos regionales y los municipios. ¿O no? Sí, yo creo que definitivamente también hay un tema ahí que se tiene que transformar, ¿no? El tema de la descentralización, que ayer lo expuso el profesor Castillo con los gobiernos regionales, ¿no? Hay un tema ahí de centralismo, de deficiencias en la organización del gasto a nivel local y regional, y creo que eso es algo que tiene que revisarse, ¿no? Porque donde hay recursos tienen que también ser invertidos esos recursos, ¿no? Y como por ejemplo pasa con el gas de Camisea y toda la zona sur, ¿no? O sea, el gas pasa por ahí y la población tiene que pagar un gas carísimo, ¿no? Comprando balones de hasta 50 soles, eso lo hemos visto nosotros en campaña cuando hemos ido a esa zona y de antes. Entonces yo creo que efectivamente hay un tema de estructuración tributaria en el Perú, de cómo se ha organizado además todo esto para favorecer a las transnacionales y los grupos de poder económico, que tiene que transformarse, y también un tema de gestión de recursos, de centralización fiscal que tiene que hacerse, ¿no? Yo creo que en la medida que se empujen estos procesos, creo que vamos a tener mejores resultados para la ciudadanía. Ahora, el tema de las importaciones, se va a prohibir las importaciones de todo aquello que... O sea, ¿cómo va a ser el tema de las importaciones? O sea, vamos a regresar a los tiempos de Velasco, donde estábamos obligados a consumir solo lo que nosotros producimos, así parte de esa producción no sea eficiente, no tenga la calidad que debería tener y termine siendo más cara para el consumidor. Mira, aquí hay una malinformación, hay una desinformación que se ha estado poniendo tendenciosamente, y esto es algo que hemos conversado, que hemos trabajado también desde Juntos por el Perú, Nuevo Perú, y con distintas fuerzas de izquierda nacionalistas con las que coincidimos, ¿no? Lo que se está hablando es poder frenar
la competencia desleal de determinados productos que están siendo lesivos con la producción nacional. El ejemplo más clarito es lo que vimos en la pandemia con las protestas de los productores de papa, ¿no? En plena pandemia se importaban y se compraba mucho más papa de Holanda, de Europa, porque era más barata, y eso es algo desleal que está perjudicando a nuestros productores cuando pues tenemos lo mismo con la quinoa, ¿no? La quinoa que ya se produce en China, en España, en fin, ¿no? Entonces de lo que se trata es de priorizar, de potenciar la producción nacional y ver en determinados sectores, que además el plan lo dice claramente, cómo hacemos que no haya estas competencias desleales, ¿no? Entonces creo que no se trata de ya vamos a ser autárquicos, ¿no? Sino más bien tener ese tipo de potenciación, ahora, de favorecer a la reforma agraria. Lo de la reforma agraria generó mucho recelo, primero porque la experiencia por sus resultados de la reforma agraria del gobierno de Velasco Alvarado fueron catastróficos, ¿no? O sea, generó toda una crisis por lo mal hecha que estuvo, pero o sea, en el Perú están pasando cosas importantes en la agricultura. El desarrollo de la agroindustria de exportación ha permitido no solamente tener ingresos por las exportaciones, sino que ha generado cantidades impresionantes de empleo en el Perú. Y eso ha sido a pura inversión privada y casi sin promoción estatal, ¿no? Sin una intervención mucho más activa. O sea, hay 4 irrigaciones que están paradas que podrían multiplicar esa producción para la agroexportación. Pero a costa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y lo hemos visto hace unos meses con los sucesos que hubieron en Ica. O sea, está bien, hay que favorecer este régimen de agroexportación. Tuvo su momento en que quizá era necesario este tipo de régimen especial, pero luego de tantos años, o sea, hemos tenido un sector que ha crecido supuestamente a la altura del siglo XXI con un régimen laboral del siglo XIX, ¿no? Y han tenido que morir trabajadores protestando contra ello. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es una segunda reforma agraria que dé un protagonismo también al mismo campesino, a la agricultura familiar, que es la que más genera empleo y es la que más trae los alimentos a nuestra mesa, ¿no? Esa agroindustria no es para el consumo. Claro, pero cuando tú dices reforma agraria, ¿qué significa? ¿Se van a expropiar las empresas agroindustriales? ¿Eso es lo que va a ocurrir? No, lo que dice ahí es segunda reforma agraria, no dice reforma agraria, ¿no? Entonces, de lo que se trata más bien es de esta potenciación del campo nacional, ¿no? De dinamizarlo, de ponerlo a la altura de un escenario mucho más competitivo, ¿no? Y como decía, además, con un protagonismo, con un enfoque que le dé un lugar también a los distintos gremios, a las organizaciones, a las comunidades indígenas, nativas. Creo que se trata más de eso que de lo que fue la primera reforma agraria, que bueno, sus resultados finales pueden ser discutibles, pero que devolvió la dignidad al campesinado en muy buena parte, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha resuelto esto que dijo Bermejo? Que tú, Anaí, dices que no, que es la opinión personal de él, pero al final fue lo que fue determinante en la ruptura entre ustedes el año pasado. Él dice, no podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú. Nosotros le dijimos con claridad, somos socialistas, nuestro camino de nueva constitución es un primer paso, si tomamos el poder no lo vamos a dejar, y luego se refirió de una manera muy despectiva, le calificó como pelotudeces los reclamos o las propuestas de ustedes con respecto a la equidad de género o a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Fue muy despectivo. ¿Cómo se ha resuelto esa? ¿Perdón? Afiebrado, le ha dicho Dina Boluarte. Que es afiebrado le ha dicho Dina. Claro, pero sí, ahí que suscribo. O sea, a mí me decía Dina Boluarte, no es militante del partido, pero claro que es militante, es dirigente del partido. Mira, vuelvo al tema que planteaste al comienzo, ¿no? Nosotros estamos en un momento histórico importante, se pueden llevar cambios de fondo, personas con opiniones afiebradas de este tipo, pues hay en todos lados del espectro político. Nosotros tenemos como Nuevo Perú muy claramente las banderas que defendemos, las defenderemos en el Parlamento, en las calles, en donde tenga que defenderse, eso no se va a claudicar. Ahorita estamos en un compromiso institucional entre Perú Libre y Nuevo Perú, Juntos por el Perú, trabajando en los escenarios que se nos han planteado. A mí personalmente me ha tocado en el equipo técnico, donde he encontrado mucha apertura, mucha disposición de colaborar, ¿no? Y bueno, como te digo, lo que opinen determinados
personas, individuos, no tiene por qué afectar este proceso, ¿no? Como digo, y ese tipo de opiniones además se encuentran en todos lados del espectro político y hay que rechazarlas siempre, ¿no? Los derechos de las mujeres nos han costado luchas históricamente en la calle, también en el Parlamento, en todos lados, y vamos a seguir dando esas batallas. Ahora, ¿cuál es el papel de Vladimir Cerrón en todo esto? Mira, como te digo, en lo que corresponde al equipo técnico, hemos tenido ahí la coordinación de Roger Nájar y seguimos trabajando con él, ¿no? Roger Nájar es el representante. Ahora, porque ustedes dicen plan de gobierno Perú al bicentenario sin corrupción, pero el secretario general del partido está sentenciado precisamente por el mal manejo de los recursos públicos. Y entiendo que eso fue uno de las controversias que ustedes tuvieron cuando discutieron sobre el tema de la unidad de la izquierda, que no podían tener participación personas involucradas en casos de corrupción. Mira, eso yo creo que es un proceso que se ha ido dialogando. En ese momento el señor Cerrón no estaba todavía sentenciado. Creo que más bien lo que estamos ahora trabajando es un proceso que va por afirmar compromisos políticos a nivel institucional. Creo que ese es el camino ahorita, ¿no? Y también creo que a quien vamos a elegir y por quien el candidato por el que estamos trabajando es el profesor Castillo, ¿no? Yo creo que ahí está bien, puede ser secretario general del partido, claro, y nosotros respetamos eso ya lo han dicho, Anaí. Ahora, una última pregunta y una última preocupación. Que no tiene que ver solo con el radicalismo, algunas posiciones que preocupa a un sector de la sociedad, sino con la improvisación, con el hecho de que recién se están armando planes de gobierno y equipos de gobierno, que estás yendo a la segunda vuelta, estás al borde de la posibilidad de ganar una elección y no tienes ni plan ni equipo completado. Mira, yo creo que lo que se está haciendo es, como ya lo hemos dicho antes también, es ampliar y precisar, porque tú llegas a la primera, haces una primera vuelta definitivamente con otro marco, ¿no? Y cuando estás ya teniendo que nuclear, que congregar mucho más respaldos y más con esta brutal contracampaña que está teniendo el profesor Castillo y la candidatura de Perú Libre, lo que te toca es ensanchar tu base, ampliarla, escucharla, precisarla. Creo que este plan lo que sobre todo lo que hace es precisar y detallar, por ejemplo, medidas para los 100 días, y lo que hace el equipo que se ha presentado también es ampliar, es poder dialogar con distintos profesionales que no necesariamente son partidarizados, que están más bien en regiones, que tienen distintos roles, y creo que eso es lo que se está haciendo, ¿no? Más que una gran improvisación o estar corriendo tras el calendario, es poder presentar esto de una manera, como digo, mucho más amplia. Una segunda vuelta te lleva a eso, ¿no? A abrir tu base que te llevó ahí. Elige bien. Segunda vuelta.